charla con el experto, con el tema Revisión del TEMEC, una visión del Senado de la República. Y hoy contamos con la valiosa participación del senador Waldo Fernández González, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC, y igualmente, bienvenido, senador. Agradecemos también a la maestra Diana García Treviño, presidenta de la Asociación Nacional de Relaciones Internacionales, quien nos acompañará como moderadora en esta importante conversación. Y si me permiten, antes de ceder el micrófono a Diana, les agradeceré compartir un breve perfil de nuestra moderadora. Diana García es profesora en el TEC de Monterrey desde el 2007. Tiene una maestría en gestión pública y una licenciatura en relaciones internacionales por dicha universidad. Dentro del TEC de Monterrey, además de su cátedra, se ha desempeñado como directora de programas internacionales y directora académica para humanidades y ciencias sociales. Desde 2002 es fundadora del despacho de consultoría LeBook, donde tiene a su cargo los servicios de Global Mobility y Real Estate. Actualmente es presidenta y fundadora de la Asociación Nacional Exatec Relaciones Internacionales, con todo el respaldo del TEC de Monterrey. Y bueno, ahora sí, Diana, todo el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Estás en silencio, Diana. Discúlpenme, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias, senador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo porque pues nosotros somos una asociación que siempre estamos tratando de tener temas de vanguardia pues para todos los Exatecs y esta gran comunidad. Y bueno, pues antes de empezar quisiéramos hablar un poquito de usted. ¿Me corrige si me equivoco? Bueno, pues el senador Waldo es, además de ahora miembro del el partido Movimiento de Regeneración Nacional, también es empresario. Eh, Él, pues, es de Nuevo León, originario, y bueno, fue diputado federal también de 2015 a 2018 y tiene una gran trayectoria en todos los temas que tienen que ver también con desarrollo económico. Entonces, pues lo invitamos, accedió a que pudiéramos charlar con él y la verdad estamos muy agradecidos porque este tema es crucial, que es la revisión del TEMEC. Actualmente, como senador, es presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión de este tratado y pues es por eso que encontramos esta charla crucial, la verdad, estratégica para todos nosotros que queremos entender a plenitud este tema y que nos impacta a todos. Entonces, pues, seas bienvenido, senador Waldo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, pues sin mayor preámbulo, si les parece bien, vamos a iniciar esta charla. Lo primero que nosotros quisiéramos preguntarte, senador, es en este papel como presidente de la comisión, ¿qué puntos neurálgicos tocas tú al respecto del TEMEC? Y bueno, pues posteriormente te vamos preguntando algunas otras cosas. También si tú nos quieres ir ahondando en algunos temas, tú me vas guiando y pues que esto sea una charla más entre amigos y sobre todo hacerlo explícito aquí, que cualquier duda, pregunta, etcétera, pueden irlas escribiendo aquí en el chat y al finalizar, si nos da oportunidad de también darle el micrófono a algunos de los asistentes, pues por supuesto que lo haremos. Sí, Adelante, claro. senador. Tengo entendido que la plática es de 1 hora. Sí, así es, 1 hora. ¿Les parece si desarrollamos 30 minutos les explico un poco el tema y les damos 30 para preguntas y respuestas de este tema o de los temas que quieran preguntar, quieren saber cuánto gana un senador, etcétera? Todo se vale, ¿les parece? Sí, adelante, perfecto, me parece bien. Primero, como ustedes ya saben, los tres poderes de la Unión es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quien es el responsable de la política pública en materia de relaciones exteriores es el titular del Ejecutivo, en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ella, a través de su equipo económico, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente, es la responsable de la revisión del TEMEC. El TEMEC va en el 2026. Si bien es cierto, ya estamos inmersos en presiones de negociación y todo, la realidad es que conforme a la firma del último tratado,
de la última renegociación es en el 2026 cuando se debe revisar esta fecha. Ahorita lo que estamos viviendo es un asunto más político que económico. ¿Cuál es la función del Senado de la República en esta materia? Así como el Congreso, la Cámara de Diputados tiene facultades exclusivas, como es el tema del presupuesto, prácticamente la política exterior, aunque ambas cámaras la pueden ver, queda en manos del Senado de la República. A nosotros, como integrantes de la Comisión del TEMEC, presidente de la Comisión del TEMEC, nos va a llegar en el 2026 la revisión del TEMEC que está pactada conforme a la última renegociación. Las palabras claves aquí es revisión y renegociación. Hace un poco más de 4 años por ahí, se renegoció por completo el TEMEC. Se hizo una revisión conjunta por parte de los tres países. Hoy habrá una revisión y en esa revisión habrá, permítanme que se prenda aquí la televisión, en esa revisión habrá algunos temas que se van a considerar. Todavía no está claro cuáles van a ser los temas que se van a considerar en esa revisión, porque previo a la revisión se hacen mesas de participación. Aquí mi televisión está embrujada. Se hacen mesas de participación donde se establece qué es lo que se va a ver e incluso puede que la Presidencia de la República nos pida una autorización al Senado para ver qué temas son los que vamos a desarrollar o van a desarrollar ellos y que nosotros autorizamos. Más o menos ese es el contexto. Cuando ya esté revisado el TEMEC, llegará al Senado de la República y nosotros aquí lo vamos a autorizar. Muy probablemente sea en Comisiones Unidas, presidiendo la del TEMEC con la de América del Norte y tal vez la de Economía. Habrá que ver en su momento qué es lo que decide el presidente de la mesa directiva al turnar esta revisión cuando llegue. En términos generales, lo que sí estamos haciendo en este momento los senadores integrantes de la comisión y particularmente un servidor, estamos yendo a los Estados Unidos pues a ayudarle al gobierno federal a generar puentes de comunicación de congresista a congresista. ¿Por qué? Porque somos poderes soberanos diferentes y no es el mismo diálogo que tenga un senador con otro senador o con un congresista al que tenga el Ejecutivo. Al Ejecutivo le toca el diálogo de presidente a presidenta o de titular de economía a economía o titular de relaciones exteriores. Allá ellos no tienen relaciones exteriores, pero es Marco Rubio, el secretario. Ay, se me fue el secretario. Ahorita me recuerdo el supuesto, pero finalmente es lo que les toca a ellos. Y a nosotros lo que nos toca es estar en comunicación con senadores y congresistas. Los congresistas son bien importantes para lo que viene, porque en Estados Unidos el Congreso se renueva cada 2 años parcialmente. Muchos de los congresistas que están actualmente en su puesto, en 2 años van a correr para elecciones. Y en 2 años se va a empatar un poco con lo del TEMEC. Y si él no funcionara o siguiéramos con este asunto de que si pongo aranceles o no pongo aranceles, ellos pueden resultar afectados porque hemos detectado 11 estados de la Unión Americana que tienen a México como su principal cliente, no como su principal proveedor. El más importante son Texas y California, pero hay 11 estados de la Unión Americana que económicamente, por decirlo así, México para ellos es un aliado estratégico. Voy a poner un ejemplo. En Texas, de cada $10 que venden al extranjero, 4 se los venden a México. Texas, si hoy fuera un país, sería la octava economía del mundo y es gracias a que tiene 130 millones de mexicanas y mexicanos de clientes. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros en el Senado por el TEMEC. Ahora, ¿cuál es la importancia del TEMEC? Primero, pues es indudable que es un motor de crecimiento y de competitividad regional. O sea, a 30 años de la primera firma, México es otro país. Nuestras empresas mexicanas, las que lograron sobrevivir al TEMEC, ya son jugadores internacionales y compiten globalmente. En Texas, las empresas mexicanas son empleadores de una gran cantidad de personas en Texas, entonces es muy importante eso. Si bien es cierto, no existe una cifra de empleos que se han generado por el TEMEC, donde sí se puede generalizar, o más bien que generalizar, la palabra sería dimensionar
el impacto del TEMEC es en las exportaciones. Las exportaciones representaron al tercer trimestre del 24 casi 38% del PIB y el 86.66% de estas exportaciones fueron a Canadá y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra ubicación geográfica, yo he escuchado a muchas personas que en un tema nacionalista entendible, cuando escuchan al presidente Trump, dicen, pues vámonos con China. Pues sí, nada más que China está a 10,000 o 15,000, ya no sé ni a cuántos kilómetros está de aquí, ¿no? Y la frontera está caminando, literal, al menos la de Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante que entendamos la importancia para México de los Estados Unidos, pero también para los Estados Unidos. Les voy a poner un caso. ¿Todos ustedes son egresados de Nuevo León o son de todo el país? No, habemos de todo el país. Bueno, acá en Nuevo León, los que sepan de Nuevo León, se hizo muy famoso que iba a venir una planta de Tesla. Elon Musk, que hoy está en el gobierno del presidente Trump, que por cierto en las última semana no ha leído muy bien a la acción de Tesla, pero Elon Musk iba a construir una planta en Monterrey, detuvo la planta ahí. No hay manera para Tesla de hacer el carro económico que quieren hacer si no lo hacen en México. Pueden hacer otro carro, la Cybertruck, o no conozco mucho los modelos de Tesla para ser franco, pero los carros más caros sí los pueden hacer en Alemania, donde los hacen. Pero el carro de baja producción de costos solamente lo pueden hacer en México. ¿Por qué? Porque está la cercanía territorial, la mano de obra mexicana que es muy calificada, pero que no tiene el costo de otras manos de obras. Entonces, no necesitan y los necesitamos. Ahora bien, el TEMEC sí se pueden tener datos de generación de empleo. Por ejemplo, en el sector automotriz han empleado hasta a datos del 2023 a 1,112,763 personas entre las tres naciones. Es una cantidad importante. En las manufacturas inscritas en IMEX, que es en la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, se emplearon a 2,892,550 personas aproximadamente. Luego viene un dato interesante, inversión extranjera directa. Al cierre del 24, la cifra debe andar sobre 36,872 millones de dólares en inversión. Permítame porque estaba entrando aquí una llamada y los perdí. ¿Me ven? Sí, sí lo vemos. Entonces yo no los veo, pero déjenme ver cómo corrijo aquí, a ver si puede. Gabriela, bueno, a ver, ahorita viene aquí mi asistente, ¿no? Y luego, es que te están marcando, hija, y me quitaron de la pantalla. A ver si me ayudas. Gracias a Dios tengo aquí una auxiliar que es millennial. La diferencia mía que yo estoy muy ortodoxo, yo todavía soy en la escuela nos daban así uno para imprimir. Pero, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2023 fuimos el tercer país con mayor atracción de inversión extranjera directa. Eso mostró los efectos del nearshoring o lo que nosotros llamamos la relocalización de negocios, que hay que decirlo, sí, este fenómeno del presidente Trump declarando algunas cosas o algo, la palabra clave que ha surgido es incertidumbre. Sí, ya incluso el Banco de México hizo una previsión del PIB a la baja, creo que a 1.2, y observamos que muchas empresas con las cuales yo trato a día como presidente del TEMEC están muy preocupados y no están invirtiendo ahorita, están esperando, pero tampoco están invirtiendo en los Estados Unidos. De hecho, si leyeron el periódico el día de hoy, Estados Unidos está hablando de una recesión que ni siquiera es por efectos de una pandemia, es por los políticas públicas que está haciendo el presidente Donald Trump. Entonces, eso es algo interesante. Ahora, en competitividad también hemos avanzado. Hemos desarrollado infraestructura estratégica como el corredor del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos, la rehabilitación de puertos marítimos y el desarrollo de polos industriales. Todo eso, pues tiene que ver evidentemente con el TEMEC, ¿no? Hoy incluso Nuevo León, pues no sería lo que es, sino gracias al TEMEC. Entonces, para nosotros es muy valiosa esta herramienta y la tenemos que defender
con todo. ¿Qué es lo que esperamos? Que muy probablemente en la revisión del TEMEC nos pidan aumentar el contenido regional, que eso no necesariamente es malo, ¿no? El contenido regional tal vez lo quieran aumentar y bueno, pues habrá que ver si estamos en condiciones de hacerlo, pero también los norteamericanos, porque el día de hoy China es el dueño prácticamente de la electroconducción. Si tú quieres hacer un carro eléctrico, necesitas componentes chinos. Entonces, eso es un asunto que se tiene que poner a discusión. En mi opinión, yo veo a un presidente de los Estados Unidos que quiere rentabilizar sus relaciones, es muy válido, ¿no? De decir, bueno, vamos a cambiar el tema de hacer política, andamos metiéndonos en guerras o resolviendo guerras en otros lados, pero no rentabilizamos y él quiere rentabilizar sus relaciones. Cuando tú eres presidente de la República, tienes que reaccionar conforme a las reglas de tu entorno, pensando en que lo que tú hagas, desde un tuit hasta una política pública o una decisión, va a afectar a tu pueblo, al que te eligió para gobernar. Y ahí la presidenta se ha mantenido calmada y serena. En Estados Unidos se está dando un fenómeno con el presidente Trump, donde alguien está ganando en la casa de bolsa, ¿eh? Algún cazabolsero que está apostando en corto en contra de la utilidad está ganando porque sus declaraciones han tumbado la bolsa. Me parece también que el presidente Trump se enfrentó antes que nada al contrapeso mayor, que es la realidad. México, Estados Unidos y Canadá son socios estratégicos y se necesitan. Entonces yo veo aquí más bien un área de oportunidad para México. México ha tenido dos momentos recientes históricos con los Estados Unidos, hablando ya de política exterior. Uno fue cuando Vicente Fox era presidente de México. Ustedes son muy jóvenes, bueno, no todos, pero la mayoría son muy jóvenes. Hay uno que otro de mi edad por ahí, los estoy viendo, no voy a decir nombres porque luego me regaña Miguel Ángel, ¿no? Saludos, Miguel Ángel. Perdón, también soy estandopero. Pero bueno, el tema es, hubo un momento en el país que los Estados Unidos iban a invadir a Irak. México tenía un voto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Bush, que era amigo del presidente Fox, que los dos se presentaron ante la opinión pública como grandes amigos, previo a ser presidentes los dos, le pidió el apoyo a México para que votara a favor del uso de una fuerza multinacional en Irak. México se abstuvo, no decidió no acompañar a los Estados Unidos. No estoy criticando al presidente Fox, ni tampoco estoy diciendo que haya hecho lo correcto. Sin embargo, España, que sí votó a favor y apoyó a los Estados Unidos, se convirtió en el centro estratégico de esa guerra. En España era el centro de donde iban la proveeduría de esa guerra, y España creció como economía. También hay que decirlo, España tuvo un ataque terrorista en la central de Atocha, si mal no recuerdo, en Madrid, ¿no? Y al final de cuentas, ese también tuvo costo político para ellos. Incluso tuvo un costo político para el presidente, que se iba a reelegir 15 días antes del bombazo e iba en primer lugar en las encuestas. Pero a lo que voy con todo esto es, las relaciones entre los países son de intereses. Y en esa circunstancia, el presidente de México decidió seguir siendo vecino de Estados Unidos, pero no convertirse en un aliado o un socio estratégico. Yo veo ese momento aquí. Aquí veo ese momento donde los Estados Unidos, México y Canadá tienen que replantear su relación, no solamente la comercial, y convertirse en socios estratégicos si quieren enfrentar a China. Quienes inventaron los carros, por decirlo así, fueron los norteamericanos. La historia de Henry Ford, o al menos la historia más contada, o lo que es la producción en serie de vehículos automotor, fue Henry Ford. La historia está ahí, cómo bajó los costos de los vehículos para que sus empleados pudieran comprar, etcétera. Bueno, hoy es el bloque de Estados Unidos, México y Canadá
producen el 16% de los autos del mundo. El bloque asiático produce el 50%. No hay manera de enfrentar a estos gigantes asiáticos si no trabajan junto México, Estados Unidos y Canadá. Y eso es la parte que para nosotros se vuelve clave, ¿no? Ahora, regresando, ¿cómo fueron los primeros años del tratado? ¿Qué ha funcionado? Pues miren, funcionó la industria automotriz, como ya lo dije, funcionó la inversión extranjera directa. La parte aeroespacial ha funcionado, pero no, cuando hablamos de aeroespacial no hablo de cohetes, hablo del tema sobre todo de aviones, donde tenemos fábricas en México que producen motores. Hace un par de semanas, un poco más, estuvimos con el secretario de Economía y nos hablaba del caso de una empresa mexicana que hace proveeduría para las turbinas de avión. Esa proveeduría hace que este producto pase a los Estados Unidos, regrese a México, pase a los Estados Unidos hasta 8 veces antes de terminar armada la turbina para instalarse en algún lugar de los Estados Unidos. Eso es una integración real de cadenas de producción. El área textil también ha mejorado. Ha habido una mayor regulación en la parte de comercio digital. Hoy nosotros compramos cosas en Estados Unidos y en Canadá por internet y casi nunca tenemos un problema. O ellos compran cosas a través de unicornios mexicanos y tampoco han tenido un problema. Bueno, no son mexicanos porque hay una empresa de paquetería, hay una empresa que compite con Amazon que creo que es argentina, pero bueno, tiene su principal sede en México, ¿no? Las prácticas laborales han mejorado. Antes nosotros le aportamos al TEMEC mano de obra barata, esa es la verdad. Hoy le aportamos al TEMEC conocimiento, mano de obra calificada, y eso ha servido también para mejorar el nivel salarial de los mexicanos, ¿no? Hemos tenido una integración muy eficiente en las cadenas globales de valor y hemos mejorado mucho la competitividad de todas nuestras industrias. Ahora, ¿qué hay que mejorar? Bueno, la industria nacional. Ya dijo la presidenta la necesidad del Plan México, fortalecer nuestras cadenas internas, nuestro consumo interno. ¿Se acuerdan de la pandemia? Sí, claro. La pandemia, una enseñanza, que si mientras el mundo cerraba sus fronteras, México las dejaba abiertas, lo que fortaleció a México para salir rápidamente del bache económico fue su mercado interno. Mucho de ellos sustentado en los programas sociales, sí, pero mucho de ellos también porque los programas sociales hacían que consumieras productos nacionales y ya no estabas importando por el tema de la pandemia. Entonces, tampoco nos da con los programas sociales para que el país crezca. Necesitamos el intercambio comercial, pero al final de cuentas nos enseñó que podemos cuidar nuestro propio mercado. Luego hay que proteger industrias estratégicas como la agrícola, la energética y la farmacéutica. Y obviamente las pymes, todo mundo, todos los países del mundo protegen a sus pymes. Hay que la participación de la industria nacional en las cadenas de valor, pero sobre todo hay que incorporarnos en los mercados de mayor sofisticación tecnológica. En la industria automotriz vamos muy bien. Prácticamente participamos en todos los procesos de innovación tecnológica que hay en la industria automotriz, pero casi todos el conocimiento viene de fuera. Y esa es una parte medular. Necesitamos generar conocimientos y patentes mexicanas. Luego, los mecanismos de resolución de disputas comerciales. La verdad es que lo que me he encontrado en mis diálogos con congresistas y empresarios de los 3 países es que no están funcionando los mecanismos de resolución de estas disputas o son muy tardados. Y ya cuando resuelve, a veces la empresa que va y presenta la discusión, pues simple y sencillamente ya perdió competitividad, ¿no? Entonces es algo que tenemos que nosotros ver y traerlo muy claro. A ver si no me paso con el tiempo porque no paro de hablar, pero bueno, ahí voy, ¿no? No, vamos bien, senador. Yo te digo cuando lleguemos a las 7:30. Perfecto. Bueno, luego está la inteligencia artificial. Las empresas de tecnología más importantes de los Estados Unidos operan en México. Todas. No hay una que no opere en México, ¿no? Entonces es importante que ahora regulemos. No hay una ley de inteligencia artificial. Hoy con la inteligencia artificial yo podría estar haciendo una columna para ustedes. Sí me distinguirían que no soy yo, pero al final de cuentas casi es imperceptible para el ser humano las diferencias. Voy a ponerles un ejemplo en mi mercado, no en el de ustedes. Vienen las campañas políticas.
Nos vamos a encontrar en las campañas políticas que muchas personas usando la inteligencia artificial van a hacer daño para guerras sucias que se presentan en las campañas. Hay que regularlas, pero también la inteligencia artificial te hace que alguien te hable por teléfono, te pida datos y tú se los proporciones pensando que es la persona con la que tienes un parentesco, una afinidad o una relación. Esto es muy peligroso y es importante regular. Y aquí hay una gran oportunidad, como la inteligencia artificial no está regulada ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Canadá, podríamos hacer la primera ley conjunta entre tres naciones porque los principales proveedores de este servicio están en estos países. Entonces es una gran oportunidad para darle un vuelco al asunto del tema. Qué interesante, la verdad, todo esto y sobre todo muy a la vanguardia, ¿no? De todo lo que viene y lo que ya está aquí. Ya está aquí, o sea, ya no es ahí viene, ya están aquí operando, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos las cosas? A ver, primero, hay tres mesas de diálogo, ahora sí de la relación bilateral, no de la relación de los tres países. Seguridad, migración y economía. Estados Unidos y México están trabajando de la mano. Sé que, ay, es que declararon a los cárteles de la droga como terroristas. Sí, es una declaración que se da en los Estados Unidos, pero esa declaración ayuda a que en los Estados Unidos puedas detener tú personas ligadas a los cárteles de las drogas o incluso puedas seguir la huella de dinero. Imagínense hoy, llegan a San Diego de México X cantidad de toneladas de una droga, la droga que ustedes quieran. ¿Cómo llega esa droga al estado de Washington, que está pegado a Canadá, o a Manhattan, o a Carolina del Norte? Pues alguien en los Estados Unidos se encarga del trasiego de esa droga. Y entonces por eso es importante que en esta mesa, por primera vez, de manera implícita, hay un reconocimiento de los Estados Unidos a una problemática conjunta. Los Estados Unidos lamentablemente pierden personas por la enfermedad del fentanilo y nosotros lamentablemente perdemos personas por la violencia que producen los cárteles de droga que producen el fentanilo. Aunque hay que decirlo que desde que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum con datos de los Estados Unidos, ha disminuido casi un 80% el tráfico de fentanilo que viene de México. Eso es un gran logro de ese trabajo conjunto. El fenómeno migratorio es un fenómeno muy complejo porque las personas tienen derecho a migrar en cualquier parte del mundo, pero al final de cuentas, también hay que decirlo, se han reducido los pasos de inmigrantes de México a los Estados Unidos, que creo que hasta en un 95%, lo dijeron los propios norteamericanos. Entonces, hemos logrado que los dos países se pongan de acuerdo para trabajar de manera conjunta y obviamente en el comercio creo que todos entendemos la importancia que está pasando ahí. Ahora, hay dos tesis. Una es la de la mayoría de las personas que opinan que creen que Estados Unidos está entrando a un nuevo proceso de reindustrialización. ¿Esto qué significa? Quieren hacer la manufactura en su país en lugar de hacerla en otro mundo y que el producto terminado llegue a los Estados Unidos a un costo más bajo. En mi opinión, lo que estamos es ante una declaración geopolítica del presidente Donald Trump y de los Estados Unidos. Esta declaración es: yo soy la nación más poderosa del mundo, económicamente también lo soy, todavía lo soy. ¿Quieres hacer negocios conmigo? Paga un derecho para comerciar conmigo. ¿Quieres que te ayude en tus guerras que estás allá? Paga un derecho para que el ejército más poderoso del mundo te ayude allá. ¿Quieres que intervenga en conflictos de paz? Paga un derecho para que la nación más poderosa del mundo y políticamente más influyente vaya y te ayude allá. En mi opinión, yo estoy ante un gobierno que lo que quiere es rentabilizar sus operaciones más que un proceso de reindustrialización, que también hay quienes lo dicen. Yo, en mi opinión, es ese. Veremos más adelante si se da o no este proceso. En términos generales, ya llevé 30 minutos, no paré de hablar, entonces voy a detener aquí la plática para que me puedan hacer preguntas de este tema o lo que quieran y poder tener un poco de interacción con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. Pues, perfecto. Vamos a dar inicio entonces a la lectura de algunas preguntas. La primera que tenemos aquí de Óscar Salazar dice: ¿cuáles serían los aspectos estratégicos para renegociar? Estratégicos entre comillas. ¿Sería el tema del acero, energéticos, maquila,
Ya un poquito hablamos de eso, pero no sé si quieras puntualizar, senador. Sí, claro. A ver, los temas estratégicos para negociar son nuestras debilidades que se convierten en fortalezas. La seguridad, aunque no tiene nada que ver con el comercio, es un tema estratégico a negociar. ¿Quieres que yo coopere? Ayúdame tú del otro lado con el tema de las armas que envían a México, ¿no? La migración, igual, ¿quieres que te ayude? Sí, nomás que yo no voy a tener una crisis migratoria en mi país. Ayúdame para que yo pueda sufragar todos estos gastos, etcétera. Sin querer o no, cuando ellos hacen estas mesas bilaterales, los norteamericanos, entramos a una dinámica donde están nuestras principales fortalezas. Ahora, ya hablando de rubros específicos, pues el acero es deficitario. Es de las pocas segmentos comerciales donde Estados Unidos tiene un superávit respecto a México. ¿Eso qué significa? Viene más acero de Estados Unidos a México del que México manda a los Estados Unidos. Yo creo que no, esos aranceles no se van a aguantar tanto. En el caso del aluminio estamos terminando el estudio, pero me dicen que es más o menos lo mismo. Entonces, la parte estratégica, sí hay un plan A, un plan B, un plan C y un plan D, pero esto es como una partida de póker. Si tú dices ahora lo que vas a hacer, pues simple y sencillamente, cuando te sientes a la verdadera revisión del TEMEC, no vas a tener nada que ofrecer en la mesa porque ya tú lo ofreciste antes de tiempo. Y si algo ha demostrado el presidente Trump es que sabe negociar, sabe apretar, sabe exigir, sabe forzar y por eso es bien importante lo que está haciendo la presidenta de ir un día a la vez en esta relación bilateral. Muy bien. Bueno, por aquí también Alberto Moreno nos dice, él es consultor en asuntos públicos y economía, y nos dice, frente a la revisión del TEMEC, ¿qué actividades se ven desde el Senado para poder diversificar o desanclar elementos estratégicos que vienen de China para fortalecer la región? Sí, a ver, desde el Senado de la República a nosotros no nos toca nada que ver con el asunto de China, le toca al secretario Marcelo Ebrard, incluso por ahí me parece que ya le puso aranceles a una parte, no sé, estoy seguro que es la industria textil o cuál es, pero ya puso aranceles, eso le toca a ellos. A nosotros, como ya lo dije, lo que estamos haciendo en relación con el TEMEC es tener una relación permanente de contacto con congresistas norteamericanos para decirles y hacerles saber, oye, la importancia para los dos. La parte de China es probable que al final, cuando se dé la revisión, pues haya una definición por parte de las tres naciones respecto a China. ¿Cuál será esa definición? No lo sé. Pero si vamos a ser aliados estratégicos, pues tendríamos que tener los mismos aranceles, la misma estrategia y la misma integración. Yo creo que ahí vamos a terminar con una definición de los tres países en torno a China. Pero también hay que decirlo, por ejemplo, todo el sistema de Internet que está en los Estados Unidos, el sistema rural, es chino, ¿eh? Entonces también te topas con la realidad de lo que sucede ahí. Por ejemplo, a mí me tocó mucho que te decían, es que las plantas chinas, en México no hay plantas chinas, de autos, perdón, no hay plantas chinas. Es que no, en México hay concesionarios que venden autos chinos que son importados, pero no hay plantas de producción china. Creo que hay una que iban a hacer y hasta la detuvieron. Entonces, hay algunos mitos que hay que ir poniendo ahí. La inversión extranjera directa a China, el 90% se la lleva a Estados Unidos, ni siquiera hay en México. Entonces, es un asunto que en este momento no hay una definición. Bueno, sí la hay, pero hay que esperar hasta el punto final cuando llegue la revisión. Bien, muchas gracias. Bueno, Armando Toscano nos dice lo siguiente, desde la Comisión de Seguimiento a la revisión del TEMEC, ¿qué políticas o mecanismos considera necesario implementar para fomentar la integración regional? Mira, presenté una iniciativa que se llama Hecho en Temec. Estuve con un congresista en los Estados Unidos, me reservó su nombre, pero es tejano, que no sabía que el segundo empleador más importante de su distrito es una fábrica que vende pan, mexicana. No les voy a decir el nombre, pero no creo que vayan a batallar mucho ustedes en encontrarla, ¿no? Entonces, él no lo sabía. Entonces, nosotros presentamos una iniciativa que estamos pujando para que se estipule dentro del tema del TEMEC lo que se llama la denominación de origen de los tres países, hecho en TEMEC. Eso serviría mucho para que el público estadounidense se entere de lo que es México.
Hay estados de la Unión Americana que a la hora del desayuno, la comida y la cena, el 60% de los alimentos que están en la mesa son de origen mexicano y no lo saben. Sí saben del aguacate porque se ha hecho muy famoso por el Super Bowl, pero eso no lo saben. Hay que decírselos, pero también hay estados de México que no saben que el maíz que están dándole de comer alimento para el ganado es casi todo de Texas o una buena parte de Texas. Entonces, estos procesos es importante hacer una campaña de conocimiento de las tres naciones, porque lamentablemente ni nosotros sabemos de dónde viene un producto. Es más, no sabemos. Hay una compañía, puedo decir el nombre, General Motors. General Motors tiene planta en China. No sabemos a ciencia cierta si el carro, los que compran de General Motors, lo producen en México, lo producen en Canadá o lo producen en Estados Unidos. Puede ser chino, ¿no? Entonces, al final de cuentas, porque General Motors es el principal importador de productos chinos a México, pero esos productos se quedan en México, no se van a Estados Unidos, fíjense. Entonces, no lo sabemos. Entonces, estamos buscando que de alguna manera en el tratado quede esta parte, que es una especie de denominación de origen regional para que todo mundo sepa cómo está. Y otra parte que es medular, creo que se tienen que abrir los sistemas de aduanas de las tres naciones. Si vamos a ser socios de a de veras, socios estratégicos, ¿qué chingados? Ay, perdón, se me salió, pero ¿para qué andamos batallando con mi sistema de aduanas más el tuyo más el mío? La información es poder. Hoy con un teléfono celular sabes dónde está tu barco, sabes dónde viene tu cargamento, en qué lugar está, dónde está detenido. Bueno, ¿a poco no puedes saber con tecnología que un producto salió de China y va a México y entonces ya no es mexicano, o llegó a Canadá y ya no es canadiense, o llegó a Estados Unidos y ya no es canadiense y luego te lo van a dar a México como el TEMEC? Me parece que si compartimos esa información, ganamos todos. Claro. Sí, pues aquí tenemos justo una pregunta que es, digamos, la otra cara de la moneda en términos de este asunto. Luis nos comenta que hay muchos estados que tienen una fuerte concentración de exportación. Los top estados son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Guanajuato. Yo soy de Aguascalientes y bueno, para nosotros el Producto Interno Bruto de Aguascalientes recae casi en su totalidad, más de un 70% en la exportación que hacemos a Estados Unidos. Entonces la pregunta es, porque vienen varias cifras bastante interesantes, ¿no? Pero la pregunta estratégica es, ¿qué plan y estrategias enfocadas hay para estos estados o regiones para detener la pérdida de empleos dadas las circunstancias con esta situación? Sobre todo el tema de los aranceles, imagino yo también. Y qué estrategias, ¿no? ¿Qué debemos hacer como estados para estar preparados? Y yo creo que una cosa es lo que decías, ¿no? Seguir estableciendo hilos de comunicación con senadores por allá. Pero bueno, ¿tú qué nos cuentas? A ver, evidentemente los estados del norte son los más beneficiados con el TEMEC. Ya van a decir que los de Nuevo León somos bien presumidos, pero Nuevo León ha tenido solo crecimientos de Producto Interno Bruto del 9-10%, más que China y que los Estados Unidos. Obviamente, cuando haces la media nacional, pues ya baja el Producto Interno Bruto, pero hay otros estados de la República que nos han superado en algún momento. Eh, la mitad del país, digamos un poquito menos de la mitad del país, vive del TEMEC directamente, pero indirectamente todo el país vive del TEMEC, o una buena parte. Ya les dije los datos del Producto Interno Bruto, lo que genera el TEMEC. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? El Plan México, fortalecer la industria nacional. Perdón, una observación. Yucatán ya es un jugador del TEMEC, ¿eh? Tan lejos que está, bueno, ya es un jugador importante en ciertos autopartes para el TEMEC. ¿Por qué? No lo sé, pero ahora que empezamos a ver, fue un dato que me sorprendió. Lo que hay que hacer es fortalecer el mercado interno. El Plan México es importante. Hoy más que nunca, aunque suene a nacionalismo artificial, consumir productos mexicanos es muy importante porque eso va a paliar esta crisis bilateral, que hasta el momento la crisis bilateral solamente ha sido propagandística. No han entrado en vigor los aranceles. Fue un día lo que estuvo detenido, pero les voy a dar un dato. Cuando estuvo México, Estados Unidos con aranceles para México el 25%, había en los Estados Unidos 100,000 operadores de tractocamiones sin trabajar. Porque la mercancía que llega a México, a los Estados Unidos, se queda una buena parte en la frontera. Son pocos los que tienen la posibilidad de llevar la mercancía, por ejemplo, hasta Detroit. Se queda en la frontera y ahí cambian la caja y se la llevan ya operadores norteamericanos. Bueno,
Cuando pasa eso, pues te chocas con tu realidad. ¿Qué va a pasar con esos 100,000 trabajadores de operadores? Pero ¿dónde están esos insumos? Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer el mercado interno. Hay un plan muy concreto por parte de la Presidencia de la República y ese plan también lleva estímulos para las pymes. Entonces, esa es la solución para los estados del norte, porque sí, son los que se van a ver en caso de que esto no saliera bien, que yo dudo que vaya a pasar. Yo creo que todo va a salir muy bien, serían los más afectados. Claro. Aquí, por ejemplo, Alberto Moreno también quiere poner otra pregunta sobre la mesa. Dice, ¿qué acciones podemos esperar de manera conjunta con los productores de camiones pesados con las respectivas cámaras en Estados Unidos? Una pregunta interesante. Productores de camiones pesados. Son, a ver, el primer lugar del mundo en la construcción de camiones es América del Norte. ¿Cuál es la diferencia entre el juego de China y México con los Estados Unidos? China tiene un superávit de importación con los Estados Unidos, que es decir, China vende más de lo que importa, pero, y México está igual, México le vende más a Estados Unidos de lo que importa, pero la gran diferencia es que las empresas, las grandes jugadoras que se benefician con el TEMEC son empresas norteamericanas. Entonces, esta riqueza que generan en el país, tarde que temprano consoliden sus ingresos brutos en los Estados Unidos, a diferencia de los chinos, que son empresas chinas, o el déficit que tiene México con China. Hay un déficit del 90%, nos mandan 90% y mandamos el 10%, pero no hay ninguna empresa mexicana que mande, que esté exportando para China. Me explico, entonces eso es bien importante traerlo en el radar. Por eso, en esta dinámica, nosotros llevamos las de ganar en esta parte de la integración, porque el sentido común te lo dice, oye, pues General Motors es norteamericana, Chrysler es norteamericana, Ford es norteamericana, pásate al sector de los tractocamiones, Dina, todos estos son empresas norteamericanas. Miren, los aranceles iban a implicar que aumentara el costo de un tractocamión $35,000. Y Estados Unidos es una economía de volumen. A diferencia de México, que es una economía más segmentada a mercado, es una economía de volumen allá. Allá ellos no pueden soportar un incremento de este tamaño. Los carros, $3,500 más. Las armadoras automotrices, las armadoras de tractocamiones, los manufactureros medulares y el consumidor agrícola, allá son nuestros principales aliados para que el TEMEC siga, porque el beneficio se queda ya al final, cuando ya consolida una empresa, ya se distribuye entre los accionistas. A un accionista de General Motors, cuando le pagas dividendos, lleva una buena parte de ingresos que se generan en México. Entonces, allá es donde tributan, allá es donde pagan impuestos. Entonces, al final de cuentas, por eso yo estoy tranquilo. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, aquí tenemos otra más de Jaime Félix. Él nos dice, ¿cuál sería el impacto de los aranceles en el sector agrícola de productos de exportación, principalmente hortalizas, aguacate, etcétera? ¿Cuáles los productos más impactados de darse los aranceles en el corto plazo? ¿Qué opciones tienen los empresarios agrícolas de México para continuar creciendo? ¿Se están previendo políticas públicas para transformar este sector y volverlo menos dependiente del mercado del TEMEC? A ver, la ciencia ha avanzado mucho. Ya tienes tú la posibilidad de hacer verduras hidropónicas, etcétera, pero aún así, pues no te da lo que te da la naturaleza. ¿Por qué México y Estados Unidos son complementarios? Porque por más que Estados Unidos quiera producir aguacate, por decirlo así, pues hay una zona en el país, un clima, una tierra que te da las condiciones para hacerlo. Allá hay nevadas continuas a cada tiempo. Si hay un sector que le afectaría a los norteamericanos los aranceles, es el agrícola, porque es una inflación que la vas a ver de facto, que si bien es cierto, a lo mejor te va a aumentar el kilo de aguacate de $10 a 12.50, no parece tanto, ya cuando amplías toda la canasta, sí es mucho. Entonces, yo lo que les diría en la parte agrícola lo veo muy tranquilo el asunto, porque también ellos se han beneficiado mucho de nosotros. Lo que pasó con el TEMEC es que hubo industrias que desaparecieron, que no estaban preparadas para el TEMEC, pero desaparecieron en los 3 países. Detroit, que era la fábrica de autos del mundo, ya hoy, incluso creo que hace 4 años se declaró en quiebra el municipio de Detroit. Entonces, en la parte agrícola, yo les diría, no veo yo ni siquiera incluso cuando empezaron a hablar de que iban a quitar aranceles,
lo primero que dijeron fue el sector automotriz y el agrícola, que prácticamente entre esos dos se lleva el 60% del TEMEC. Muy bien. Bueno, por aquí María Guadalupe también nos pregunta si nos puedes compartir de la comercialización del asfalto. ¿Hay algo en particular que ya se sepa? No, para ser franco, sí no traigo eso en el radar, fíjate. Se los checo y con todo gusto se los hago llegar si me dejan su correo electrónico. Sí, claro que sí. Y bueno, también Armando Toscano nos dice, dado el traslado de algunas funciones del IFT. Recording in progress. Sobre él. Y lo que sucede es que en esta desaparición, lo que desaparece es administrativamente la autonomía, pero van a seguir con sus mismas funciones. En la parte de tecnología, ya se los comenté, estamos viendo la posibilidad de actuar en conferencia, el Senado mexicano, Senado canadiense y Senado norteamericano, o legisladores, para ser más exactos, para sacar una ley común que tenga que ver con inteligencia artificial. Es una gran oportunidad de generar lazos entre las tres naciones. Perfecto. Bueno, pues aquí también nos dicen, Roberto Juárez dice, senador Waldo, ¿crees que en el mediano y largo plazo esta situación desfavorable puede ocasionar que aumente nuestra vocación exportadora a otras regiones de mercados europeos y asiáticos, tal como lo hacen países como Colombia, Chile o Brasil, solo por mencionar algunos? Sí, sería lo mejor. El problema es que perdemos competitividad. Nosotros estamos literal a metros de la frontera con los Estados Unidos, entonces el costo de logística es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que el presidente Trump dijo que quería comprar Groenlandia? Sí. Y que pues todo el mundo dijo, ¿cómo va a querer comprar Groenlandia y que para qué la quiere? Y hablaron del tema de metales raros. Déjenme les ejemplifico. No tenemos un mundo aquí, ¿verdad? No, bueno, este es un mapamundi. Imagínense que este es un mapamundi o un globo terráqueo. Estamos acostumbrados a verlo por el frente. Por aquí está Estados Unidos, aquí abajo está México y por acá está Europa, ¿no? Bueno, no sé si ustedes sepan que para el 2030 los casquetes polares van a permitir 60 días de comercio. Los casquetes están arriba. El descongelamiento de los casquetes te va a hacer que puedas brincar por aquí, no por aquí como lo haces. ¿Quieres ir a China? Pues tienes que hacer todo un recorrido, pasar por el canal de Panamá. Para el 2040 van a ser 150 días navegables de comercio marítimo. Independientemente del daño ecológico, que ese no es el tema que estamos viendo, yo fui presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y ahí nos mostraron diversos escenarios de qué pasaba con la disminución de los casquetes. Cuando escuchas esto, pues tiene todo el sentido que quieras subir para llegar a Groenlandia y de ahí brincar hacia el otro lado, porque el país más beneficiado con el descongelamiento de los casquetes polares es Rusia, que acaba de firmar un convenio con China, búsquenlo por ahí, para la ruta de la seda, ¿no? Y si ustedes se fijan, China, Rusia, Estados Unidos y la India, entre los cuatro, generan el 63% de la mancha de carbono. Parece que son irresponsables en materia ecológica, pero pareciera también que están incentivando la desaparición de los casquetes para aumentar su tráfico. No estoy diciendo que estén haciendo eso, pero pareciera. Entonces, todo cuando él habla, él tiene sentido. Hay, por ejemplo, él habla también del Golfo de México, que le va a llamar Golfo de América. Chequen en internet. El presidente Biden, antes de irse,
firmó una orden presidencial en la cual se prohíbe la explotación en el Golfo de México, la explotación de pozos profundos. Si logra cambiarle el nombre a través de una ley allá, pues tal vez ese decreto quede sin vigor y él retoma el control en lugar de meterse al vericueto de tumbar ese decreto por los temas ecológicos, etcétera. Pareciera que no, pero muchas cosas de las que dice, pues ya que te pones a revisar, empiezan a tener sentido. ¿Cuál es el problema que tiene el presidente Donald Trump? El tiempo. Su mandato va a ser de 4 años, es inevitable para él. Y entonces, si no logra echar este elefante, que es la burocracia, que todos los países tenemos ese elefante, ¿eh? No es cosa de los Estados Unidos rápido, pues no le va a funcionar. Entonces habrá que estar observando qué es lo que sucede. Cuando le dice que estuvo mal, lo que en mi opinión, el trato que le dieron al presidente Zelensky, pero cuando le dice, no estás en condiciones de negociar, le dice, pues es que es tu guerra, pero yo le estoy pagando. Es lo que no se lo dice. Entonces, por eso creo que yo, más que una declaración geopolítica de una reindustrialización, lo que veo es un asunto de rentabilizar las relaciones con las demás naciones. Muy bien. Bueno, y tenemos aquí una última pregunta, o quizá penúltima, si es que alguien más se anima. Es Estrella Manríquez, dice, hola, gracias por la charla. Soy Estrella Manríquez de Grupo Losi. Somos una empresa de Monterrey, ayudamos a la empresa a exportar e importar. Contamos con padrones sectoriales y mi pregunta es, ¿cambiarán estos padrones sectoriales? No, no tendrían por qué cambiar los padrones sectoriales. Los padrones sectoriales es un asunto que tiene que ver con México solamente, ya es en la organización de cada país. Evidentemente, hay una homologación en los Estados Unidos, porque pues tú no puedes en los Estados Unidos que te den una factura de un producto agrícola y tú meterlo como acero, ¿no? Pero los padrones es un asunto propio de las aduanas. Yo en una mesa planteé lo que les comenté. Pues un solo sistema de aduanas para las tres naciones. ¿Para qué andamos batallando? Y así nos quitamos con la bronca de que es chino, no es chino, me estás engañando, no me estás engañando. No hubo muy buena respuesta, pero bueno, es una posibilidad. Pero no, los padrones sectoriales pues, pueden cambiar por políticas de Hacienda, pero no los veo inmersos en la discusión del tema, que es un asunto de cada país. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos el licenciado Holguín dice, mi pregunta, ¿qué tanto se está haciendo en las cámaras para aprovechar todos los productos que se pueden obtener con el sargazo? Eso es interesante. Es una gran pregunta. Sí, dile que nunca me dejan sin, ¿cómo se llama? Nunca me quedo callado. Aquí sí me voy a quedar callado porque no sé qué de contestarle. No, a ver, el sargazo en México en este momento todavía está considerado como una, ¿cómo se dice? Una plaga, ¿no? Han buscado personas que dicen que tienen un sistema mediante el cual esto puede generar un biocombustible al estarse pudriendo, o hay personas que dicen que pueden utilizarlo para la industria textil, pero la realidad es que nosotros desde el Senado, mientras no tengamos una patente o un proceso claro de cómo puede funcionar el sargazo, no podemos hacer nada. Eso le tocaría más bien a SADER y en su caso a la Secretaría de Economía por a través del INPI para dar una patente, pero yo hasta ahorita no tengo nada. Ahora, si ustedes conocen a alguien que haya sabido qué hacer con el sargazo y no solamente tirarlo y desecharlo, con gusto podemos auxiliarnos. Que por cierto, Excelente. sí echan a perder las playas, porque las playas mexicanas tan bonitas y es un problema el sargazo. Sí, qué terrible. Aquí, por ejemplo, Estrella nos dice también, aquí en Mérida, un grupo de estudiantes presentó un proyecto para elaborar cajas con sargazo. Qué interesante, pues a lo mejor hay que explorar esa parte y acercarse al senador, adelante, porque realmente, Sobre todo aquí que precisamente, lo patenten. Casi en México exactamente. no hay patentes, se van a patentar Estados Unidos. Aprovechen y patenten en México. Santiago Nieto está al frente del INPI. Me debe una lana, pero no importa. No, no es cierto, es un buen amigo. Pero hagan su patente, es bien importante, porque luego vienen de otros lados y se roban la patente mexicana porque nunca se registró. Bueno, el Sí, conocimiento. claro. Sí, por supuesto, la verdad es que a nivel mundial pues estamos muy bajos en patentes en México, entonces sí hay que incentivar mucho esa parte. Una última pregunta me parece que vamos a alcanzar y es de Jaime Félix y nos dice, si por cualquier circunstancia se llegan a aplicar los aranceles en cualquier porcentaje, ¿implica una violación al tratado o se aceleraría la renegociación?
No, a ver, es una violación clara a un tratado que su nombre dice el libre comercio, ¿no? Habría que sopesar de qué estamos hablando bajo la dinámica de prudencia y realismo, ¿no? De qué estamos hablando ahí. Y evidentemente entraríamos a un panel en la Organización Mundial del Comercio para discutir este asunto. Estados Unidos, si bien es cierto, es una nación soberana, tiene N cantidad de tratados y convenios internacionales firmados que tiene que respaldar, pero aparte, yo todavía tengo la duda de que si los aranceles en una orden ejecutiva no pueden ser impugnados a través de un habeas corpus en los Estados Unidos. Y hay personas que tienen interés jurídico. El habeas corpus es el amparo. Hay personas que tienen interés jurídico allá. General Motors tiene interés jurídico. General Motors puede acudir ante la justicia norteamericana y decir, oye, yo invertí en México a través de un tratado de libre comercio que me daba estas garantías, que está firmado y que está violando el titular del Ejecutivo. Te pido una suspensión mientras se dirime esta controversia. Entonces, todavía, o sea, faltan cosas por hacerse en cada caso, pero la verdad es que el problema es que ya entrar al litigio no sería bueno para ninguna de las tres naciones. Exactamente. Sí, aquí la idea es, como dice el senador, defender a toda costa con estas negociaciones que se están haciendo y estos hilos de comunicación bilateral. Qué importante. Pues estamos ya llegando al final de nuestra charla. La verdad es que queremos agradecerte a nombre de Exatec Relaciones Internacionales. Aquí por aquí todavía hay algunas aportaciones muy interesantes que estamos tomando nota de ellas para podértelas hacer llegar. Sobre todo, por ejemplo, de una agrupación que esté investigando el gas en Quintana Roo, información sobre la UNAM y todo eso te lo podemos hacer llegar también a ti, que seguramente será de mucho interés. Y bueno, pues realmente agradecerte en nombre de Exatec Relaciones Internacionales. Somos una asociación muy nueva, somos una asociación nacional y en estos 2 años hemos logrado tener una comunidad muy activa que está siempre al pendiente. Vamos a subir también esta charla a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Y sabemos que se está transmitiendo también, entonces pues, nos da mucho gusto que hayamos podido tener este espacio de comunicación contigo, que además nos abre la puerta. Quiero agradecer también públicamente al doctor David Pérez, que fue nuestro enlace contigo, senador, y que pues es también uno de nuestros consejeros de Exatec Relaciones Internacionales, y a nuestros patrocinadores, que también son Exatec de Relaciones Internacionales, como César Robles, que nos patrocina nuestro Zoom profesional. En fin, pues muchas gracias a todos. No sé si quieras decirnos algo más antes de despedirnos, senador. Sí, Adelante. si gustan tomar mi teléfono celular, es el 8118 00 1357. 8118 00 1357. David, que es mi amigo, ahí me contactó, si es mi celular. Entonces, estoy para servirles y estos diálogos son muy interesantes. Siempre es importante estar en comunicación con profesionistas, con ciudadanos. Es mi trabajo y lo hago con mucho gusto. Qué lástima que sea por Zoom. Pero miren, también el Zoom es un avance en la tecnología, ¿no? A veces un auditorio, juntar personas es más complicado, pero creo que fue una buena conversación. Les dimos buen tiempo para las preguntas y respuestas y simplemente decirles que estoy a sus órdenes. Es mi trabajo como senador estar en contacto con la gente y yo muy agradecido de tener esta oportunidad. Saludos a todos, menos a David Pérez Esparza, que él sí me cae mal. Gracias, senador. Sí, claro que sí. Aquí estamos poniendo de nuevo tu celular en el chat, por si a alguno le faltó ahí un dato y anotarlo, ahí lo pueden anotar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Mándenme un WhatsApp y estoy a sus órdenes. Bye bye. Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Gaby también por ayudarnos con todo. Gracias. Hasta luego, gracias a todos.